Romanos capítulo 5, verso número 12, por favor. Y cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Bien, dice así la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hasta ahí dejamos la escritura. Le ruego ocupe su lugar. Muchas gracias. Aleluya. Vamos a ver el tema del día de hoy: la esposa y el tercer Adán. Vamos a meditar en este tema, que es interesante entender y conocer: la esposa y el tercer Adán. La escritura que acabamos de leer, hermano, tiene un pasaje paralelo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, en el verso número 45 en adelante. Esa escritura nos habla acerca del postrer Adán, del segundo Adán. Porque aquí nos dice la escritura que el primer Adán pecó. El segundo Adán hace su acto de aparición para limpiar el pecado. Y nos quedaría por responder: ¿y el tercer Adán? Pero vayamos a buscar lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 45, también para anexárselo a esta escritura y complementar el entendimiento de lo que pretendo hablarle el día de hoy, que tiene que ver con la esposa y el tercer Adán. 1 Corintios capítulo 15, verso 45, dice así la palabra de Dios: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es ¿de dónde? Del cielo, ¿verdad? Entonces estamos hablando del primer Adán y del segundo Adán, y ya veremos lo que respecta al tercer Adán, pero también a la esposa. Lo que la escritura nos habla aquí en el libro de Romanos, hermano, tiene que ver con que el primer Adán murió en rebeldía, murió en pecado. Por su causa el mundo fue contaminado con desobediencia por causa de un solo hombre, por causa de una sola persona. El mundo se llenó de desobediencia, de rebeldía, de pecado. Pero también la palabra del Señor dice que por un solo hombre también el mundo tiene esperanza, el mundo tiene salvación y el mundo tiene oportunidad de escapar de la condenación del pecado. Eso es lo que habla en síntesis esta escritura. Pero lo que yo le quiero enseñar en este día es esto:
En la historia de la humanidad, solamente ha habido dos seres humanos que no han sido biológicamente concebidos como todos los demás seres humanos. Le estoy hablando del primer humano, Adán, que dice la Biblia que no fue concebido como usted y como yo, por la voluntad de nuestros padres, sino que Adán fue formado del polvo de la tierra y su compañera fue formado de la misma materia prima que Adán había sido formado, solo que de su costado, simbolizando su compañía, su compañera, su ayuda idónea. El primer Adán, su nombre lo dice, que fue tomado del barro, y Adán significa tomado de la tierra roja, y por eso es que Adán no fue biológicamente concebido, el primer ser humano sin ser concebido como todos los seres humanos somos concebidos, como usted y como yo, con padre y con madre. Y el segundo, nuestro Señor Jesucristo, que no fue concebido biológicamente como usted y como yo tampoco. Porque la palabra del Señor dice acerca de nuestro Señor que Él no fue concebido por voluntad humana, sino que cuando el ser humano, como es María, que era virgen no porque hacía milagros, sino era virgen porque no tenía contacto con ningún varón sexualmente hablando, por eso se le llama virgen, y no porque sea poderosa o tenga alguna influencia en el cielo, sino que no había concebido en su vientre ningún ser humano, por eso se le llamaba virgen. Y como ella no entendía, cuando el ángel se le manifestó preguntándole que en su vientre iba a concebir, ella preguntó: pero ¿cómo será esto si no conozco varón, no tengo relación con ningún varón? ¿Cómo voy a quedar embarazada? Entonces el ángel le responde y le dice: el Espíritu Santo hará sombra sobre ti, y entonces concebirás, y el santo ser que vendrá a tu vientre será llamado Hijo del Altísimo. De allí que Jesús no tuvo un padre terrenal como usted y como yo para ser concebido biológicamente igual que usted y yo. De allí que entendemos que estos dos, porque Jesús también atravesó la humanidad, también dice que tabernaculizó, que hizo morada aquí con nosotros, con un cuerpo humano, carnal, físico. La Escritura habla acerca de estas dos manifestaciones de seres humanos no creados como usted y como yo. Y nos quedaría por resolver, ¿verdad?, lo interesante que vamos a meditar en este día. Porque cuando el nacimiento virginal de Jesucristo es reconocido, es aceptado y enseñado, entendemos que la provisión que Jesucristo traía para ser entregada en la cruz del Calvario para bendición nuestra, no pertenecía a ningún ser humano, no pertenecía a ningún mortal, sino venía directamente del cielo, porque la palabra dice: toda buena dádiva y todo don perfecto. El único don perfecto es el de Jesucristo, con la manifestación del Espíritu Santo sobre su vida, y fue entregada en la cruz del Calvario para salvación suya y mía. Y nosotros debemos entender que su nacimiento virginal es importante para aceptar la salvación del cielo hacia la tierra, porque hacia allá es a donde Dios quiere trasladar a los suyos. No los quiere llevar a ningún lugar aquí en la tierra, no nos quiere depositar en el limbo, no nos quiere depositar en el infierno. El Dios de dioses y Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, nos quiere trasladar en donde Él está. Por eso dijo: voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y nos quiere trasladar al cielo, de donde Él descendió, para tabernaculizar con un cuerpo humano estando aquí en la tierra. Ahora, le quiero explicar esto.
para ver si usted me logra entender, y yo sé que sí lo va a hacer, porque usted es inteligente. Cuando la sentencia del primer humano vino por haber pecado, que fue Adán, el Señor le dijo claramente a este hombre: con el sudor de tu frente comerás el pan. O sea, le dijo: vas a tener que trabajar. Yo te tenía un lugar preparado, con alimentos, con cuidados, con provisión, pero por causa de tu pecado tendrás que trabajar. Y después le dijo: y después descenderás al polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. La sentencia de el Adán que fue tomado de la tierra fue: tendrás que regresar al polvo de donde fuiste tomado. Pero encontramos ahora, hermano, que cuando el ser humano pierde la vida, la práctica más común es obedecer esta instrucción bíblica, depositarla en el polvo de la tierra, enterrarlo, vaya, como comúnmente conocemos nosotros eso. Pero encontramos que como él era del polvo, su sentencia era regresar al polvo. Pero cuando Cristo Jesús tiene que atravesar por ese lapso de la muerte y llega al polvo, el polvo no le podía retener porque él no pertenecía al polvo. Llegó al sepulcro, pero del sepulcro se levantó porque él pertenece al espíritu de vida. Y como espíritu de vida, y él declarándolo en una ocasión dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y como él es espíritu y es resurrección y es vida, el polvo nada pudo contra él y de la tumba se levantó. No quedó encerrado en la tumba, porque no era del polvo, venía del cielo, venía del espíritu, y al espíritu regresó. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? La sentencia siguiente que hubo en la vida de Adán fue que a la serpiente se le autorizó, que sabemos que fue el enemigo en figura de serpiente, y la sentencia fue que todos los días andaría arrastrándose, pero que polvo sería su alimento. Y eso tiene una gran enseñanza para nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros entendemos que cuando estábamos allá sin Dios, el diablo nos causaba muchos problemas. Andábamos desordenados, a punto de matarnos. La gracia de Dios nos libró para traernos hasta aquí, en el aquí y en el ahora, en la salvación de nuestro Señor Jesucristo y en el conocimiento de su evangelio. Nos libró, nos cubrió por su gracia y su misericordia, pero deberíamos de estar muertos, muchos de nosotros, porque el polvo fue dado para alimento de la serpiente. Dijo el Señor: polvo comerás todos los días de tu vida. Quiero que veamos esto en Génesis 3:14, para que no sean mis palabras y sea la palabra de Dios la que nos ilustre. Génesis 3:14 nos ilustra de esta sentencia que le estoy hablando. ¿Lo tiene? Amén. Génesis 3:14 dice así la palabra de Dios: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y vea, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y si usted quiere comprobar lo que le dije acerca de Adán, esto se encuentra, hermano, aquí en el Génesis, en el capítulo 2, pero ahorita no se lo voy a leer, porque nos desviaríamos un poco de lo que yo le quiero resaltar en estos momentos. El Señor le dio la autorización a la serpiente de comer polvo, y a Adán
se le había instruido: tú eres polvo y al polvo regresarás. Y cuando Satanás quería, cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, como teníamos la influencia, y tenemos la influencia de Adán, de haber fallado, sin Dios y sin temor de Dios, hacíamos lo que queríamos, el diablo también se regocijaba, engañándonos y usándonos como quería. Pero de pronto algo sucedió, y Dios quiso cambiar nuestra naturaleza. Y en ese cambio de naturaleza se mezcla la gracia, la sangre y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Porque de estar nosotros sentenciados a que el diablo estuviera comiendo polvo, o sea, haciéndonos como quisiera, perteneciendo a ese reino donde hay pecado, porque la naturaleza carnal tiene que descender al polvo. Usted y yo, humanamente hablando, somos de la misma materia de la tierra. Eso está comprobado científicamente. Los elementos químicos que tiene mi cuerpo los tiene la tierra. ¿De dónde proviene mi alimento para poder sobrevivir? De la tierra. Minerales, vitaminas, proviene de la tierra. Nosotros somos terrenales, vivimos aquí en la tierra. Y dice claramente la Escritura: a Adán primero se le autorizó ser un ser terrenal para después ser trasladado a un ser espiritual. Dice la Escritura: primero es lo animal y después lo espiritual. Dice Primera de Corintios que leíamos. Pero dice que el segundo Adán, ese viene del cielo. A ese no se le puede tocar, a ese no se le puede afectar. Él trae una misión, él trae un objetivo, él trae un propósito firme y lo va a lograr. Es hablar al profundo del corazón del ser humano, convencerlo, enamorarlo y prometerle vida eterna, para que una vez que aquel ser humano crea y obedezca, tenga promesa de no quedarse en la tierra sepultado. Para esto le voy a pedir que me ayude a buscar en su Biblia. Mire, está en San Juan capítulo 1 verso 10. San Juan capítulo 1 verso 10 y 11. Ahí hay promesa y comienza a correrse el velo del tercer Adán. La esposa y el tercer Adán. Estamos mirando el tema del día de hoy. Porque el postrer Adán ya entendimos que es Cristo. Y ahora vamos a ver quién es el tercer Adán. San Juan capítulo 1 verso 10. ¿Cómo dice la palabra de Dios allí? Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué? El mundo no le conoció. Y en el verso 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y en el siguiente, mas a todos los que le recibieron, les dio ¿qué? Y el que sigue, ¿cómo dice? Mire, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De quién está hablando la Escritura ahí? Del tercer Adán. De ese tercer Adán, que no importa si usted es mujer o usted es varón, usted y yo somos el tercer Adán para Dios, que no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. A Dios le plació llamarlo a su santo camino. Usted un día creyó, obedeció y ahora aquí está en la promesa de Dios. No fue porque usted quiso, dice la palabra, no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y nos llamó. Y de pronto no creíamos, pero ahora creemos. Y nos dio la posibilidad de nacer de nuevo. Quien nace dos veces, solo morirá una vez. Quien muere dos veces, es porque solo ha nacido una vez. Quien nació
carnalmente de su padre, de su madre como ser humano, sin Cristo está condenado. No le condenan sus obras, no le condenan los malos pensamientos, le condenan la naturaleza caída de Adán. Y cuando entendemos eso, entendemos que es necesario nacer de nuevo. Si nacemos de nuevo, no de nuestra voluntad, sino del Espíritu, y en verdad habremos nacido 2 veces, y solo habrá una muerte, pero esa muerte no nos va a dejar en el sepulcro, porque del sepulcro tendremos que levantarnos, así como Cristo resucitó de entre los muertos. Usted y yo tenemos la oportunidad de disfrutar de esa naturaleza espiritual y levantarnos también de los muertos, siendo el tercer Adán para gloria de su nombre. Como el polvo no pudo retener a Jesucristo porque no era naturaleza terrenal, así también el Señor nos ha dado esa promesa de que el polvo, el sepulcro, no nos va a poder retener, porque ahora nuestra naturaleza no depende de voluntad de carne, no de varón, sino de la voluntad de Dios. Usted y yo somos el tercer Adán. ¿Sí sabía esto? No sé si lo había mirado de esa postura, pero 2 Corintios nos lo dice más claro. 2 Corintios 5:17, vea lo que dice la escritura ahí. Segunda de Corintios 5:17, que aunque son escrituras muy conocidas, muchas ocasiones no se han entendido, pero yo sé que Dios es eficaz con su palabra para hacernos entender lo que no entendíamos y conocer lo que no conocíamos. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Mire, ya no es terrenal, ya no se va a quedar en el polvo, ya no va a tener que llevarle flores toda una eternidad, porque no se va a quedar en la sepultura, dice la escritura claramente. Y al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya la naturaleza carnal habrá sido vencida, el polvo no va a poder retenernos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha sido creado de nuevo por creer en Cristo, por obedecer a Cristo, por vivir en Cristo y morir también obedeciendo a Cristo. Porque cuando uno entiende que la naturaleza espiritual es nuestra meta, ya no buscaremos los beneficios del estado carnal, porque son pasajeros. La palabra del Señor dice, el mundo y sus placeres pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la palabra y nuestro Dios nos invita a hacer la voluntad de Dios, que es una vida espiritual, una preocupación por el ámbito espiritual que comienza con un deseo de orar, con un deseo de leer la palabra, con un deseo de estar en la iglesia. Una vida espiritual es recomendable para llegar a la salvación, para llegar a ser el tercer Adán. Y Adán, hermano, es el antónimo de Jesús. Bueno, yo no sé si usted sepa lo que es un antónimo, pero en la gramática es lo contrario a lo que se está expresando. Quiere decir que si yo digo bueno, el antónimo sería malo. Si yo digo blanco, el antónimo sería negro. Eso es un antónimo. Y Adán, o más bien dicho Jesús, es el antónimo de Adán. Adán desobedece y Jesús obedece. Adán es dejado en la tierra, en el polvo, y Jesús es sacado del polvo. En todas las áreas, Jesús cumple el objetivo de ser todo lo contrario a lo que Adán era. Y a nosotros nos corresponde la misma tarea, puesto que nos llaman cristianos, nos toca empezar a desprendernos de todo lo que Adán era, porque en Adán se quedan en el polvo,
En Adán, la serpiente los come, los usa, los utiliza y los maneja a su antojo y a su voluntad. Pero en Cristo hay una dirección, hay un refugio, hay un consuelo, hay una paz, hay una ayuda, hay un sustento. En Cristo Jesús no estamos desamparados, dijo el Señor. Yo no los voy a dejar huérfanos como estuvo Adán, sin quien viera por él. Yo los voy a amparar, yo los voy a proteger, yo los voy a ayudar. Y por eso entendemos que nos conviene aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, bautizándonos en su nombre. Porque Él es el segundo Adán, y para que se pueda entender y lograr el tercer Adán, entonces tendremos que conocer que primero es el ser carnal, y está bien. Tal vez ahorita estemos batallando con algunos problemas en la carne, todavía nos vence la mentira, todavía nos vence el alcoholismo, todavía nos vence el error, todavía nos vence el pleito, y está bien tal vez por mientras tengamos vida. Pero debemos de saber que Dios es un Dios de vivos, y cuando habramos fallecido, si es que no logramos corregir esa naturaleza por la vida espiritual, por la influencia del Espíritu Santo, tendremos problemas. Porque entonces no habrá tercer Adán, habrá primer Adán, porque no logró vencer la naturaleza carnal y no está gobernando la naturaleza espiritual, que es Cristo, que viene del cielo. La influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la presencia de Dios, y es la que nos ayuda a vencer. Cuando a Adán, mire, esto qué interesante que le voy a decir. Ayúdenme a buscar Génesis capítulo 2, verso 21. Génesis capítulo 2, verso 21. Cuando a Adán se le descubrió una necesidad de parte de Dios, Dios quiso suplirla y tomó acción en el cuerpo y en la vida de Adán. Génesis 2:21, ¿lo tienen? Amén. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó ¿qué? Una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a el hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y esto es interesante, hermano, porque hablando del primer Adán, el Señor descubrió una necesidad en él y dijo: le voy a hacer una ayuda ideal. No es bueno que el hombre esté solo. Pero cuando se habla del segundo Adán, el Señor necesitaba también una compañía. Y no porque no era bueno que Dios estuviera solo. Él nunca está solo. Él es creador. Creaciones sin par hay a su alrededor. Pero Él consideró que necesitaba una compañera. Y como ya entendimos quién es el tercer Adán, yo creo que entender quién es la compañera de nuestro Señor no va a ser difícil, porque ya usted sabe. Lo que no sabe tal vez es lo que le voy a decir en estos momentos. La comparación del primer Adán con el segundo Adán por medio de su palabra, ahorita lo vamos a analizar. Dice que para poder traerle una compañera a Adán, el Señor tuvo que hacer caer a este hombre en un sueño profundo. Y para poder conseguirle compañera a nuestro Señor Jesucristo, el Señor tuvo también que atravesar por un sueño más que profundo, la muerte. Y estando en la cruz, a igual que Adán, de su costado fue sacada la última gota de su sangre derramada en la cruz para comprar a precio caro su compañera.
la iglesia. Y de esa manera nuestro Señor Jesucristo compró a su compañera. Y cuando la palabra del Señor dice allí, hermano, en el verso 24 de Génesis que leíamos, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vean lo que dice la escritura en Efesios 5:23. Mire, vamos a ver lo que dice Efesios 5:23. Efesios capítulo 5 verso 23, miren. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cuando de la herida, de la llaga de nuestro Señor Jesucristo, de su costado, sale la última gota de sangre, la esposa ha sido adquirida. Pero también la palabra del Señor dice allí, con lo que estamos viendo, que se hace una sola carne, la iglesia y Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y se hacen una sola carne, al igual que sucedió con el primer Adán. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Cristo, con su iglesia, siendo Él la cabeza y la iglesia el cuerpo, se unen y son una sola carne. ¿Me va entendiendo quién es la esposa? Por eso el tema es la esposa y el tercer Adán. Porque nosotros necesitamos entender todo esto para poder comprender las artimañas que está llevando a cabo el maligno. Como fue antes, será después. La palabra del Señor dice: ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Y la Escritura nos enseña cómo es que el enemigo trabaja con la esposa. Cuando alguien quiere destruir un hogar, buscan el lado más débil. Se van a calumniar a la esposa. Se van a envenenar con chismes a la esposa. Se van a atacar a la esposa. ¿Y qué es lo que está haciendo el diablo hoy en día? ¿A quién está atacando? Al dueño de la casa no puede atacar porque él ya lo exhibió en la cruz, ya lo venció, ya lo derrotó. Pero ¿con quién se va? Con la esposa. ¿A quién pretende engañar, mentir, disuadir, desviar? A la esposa. ¿Y sabe cuál es el problema más grave? Que lo quiere hacer cuando la esposa está sola, cuando no está su Señor con ella. ¿A qué me estoy refiriendo? A que el diablo está incitando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo a que se quede sin la presencia del Espíritu Santo, porque así es más fácil engañarla, desviarla, mentirle, atacarla y ganarla para su lado. Y eso es lo que ha estado sucediendo en muchas iglesias. Ya no se siente la presencia del Espíritu Santo. Y está sucediendo en los creyentes. Ya no sienten el gozo del Espíritu Santo. La esposa está sola. Y si la esposa está sola, hay riesgo, hay peligro de que el maligno le pueda influir, le pueda engañar, como lo hizo con Eva, la esposa sola de Adán. Pero la visión nuestra, la encomienda nuestra, es que nosotros tenemos potestad sobre toda obra del infierno. Por eso el Señor te capacitó con armas de una milicia que no son carnales, sino que son poderosas en Dios, para destrucción de todo demonio, de toda influencia maligna, para que tú derrotes toda insinuación y obra que el enemigo vaya ganando sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu salvación. Pero el diablo quiere encontrar a la esposa sola, a la iglesia sola. ¿Cómo sola, hermanos? Sí, sin la presencia, sin la compañía del Espíritu Santo, porque Cristo lo dijo: separados de mí, nada podrán hacer.
Nada, ¿cómo qué? Como ser felices. Nada como tener una buena vida espiritual que califique para salvación. Sin el Espíritu Santo no se puede. Un buen testimonio sin el Espíritu no se puede. Una buena bendición sin el Espíritu no se puede. Separados de mí, dijo el Señor, nada podrán hacer. Más bien lo que van a tener es la acechanza del maligno de día y de noche alrededor, buscando a quien devorar. Pero no estamos solos. Habrá esposos que se descuiden de sus mujeres. Pero al esposo que yo conozco, al que no piensa mal de nosotros, que somos traidores, ni que somos infieles, porque aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no piensa que yo soy infiel. Aunque lo sea, me perdona y no me juzga, me tolera, me ayuda. Porque si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. Su naturaleza es ser fiel. Por eso dice la Escritura en Apocalipsis 19 que en su pierna, cuando viene de regreso a la tierra, tiene escrito estas letras: fiel y verdadero. Él es fiel, aunque su iglesia, su esposa, le siga siendo infiel. Tú debes de tener la garantía de que tu Dios te sigue siendo fiel. No te ha abandonado. No creas las mentiras del enemigo que te hace sentir que estás solo, que estás sola, para sentirte como esposa desamparada. Dios está contigo. Amén. Hermano, Dios está con nosotros. Amén. No estamos solos, no estamos desamparados. El enemigo viene a mentirnos como le mintió a Eva, para hacernos sentir solos. Y eso es lo que él pretende, que creamos que estamos solos, que nos separemos, que demos el primer paso para retirarnos. Se lo dijo el rey David a su hijo Salomón: hijo, yo sigo el camino de mis padres, solo te encargo una cosa: nunca dejes a Dios, porque el día que tú lo dejes, Él te deja a ti. ¿Cómo sucede eso? Que nosotros damos el primer paso. Somos nosotros los que decidimos dejar a Dios. Porque la promesa de Dios es esta, en el penúltimo verso del Salmo 23. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. No dice si quieres o no quieres. Es Dios en su fidelidad siguiéndonos todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que en la casa del Señor estemos por largos días. Para que nada nos aleje de la casa de Dios, para que nada nos separe de la presencia de Dios. Para eso está todos los días siguiéndonos con su bien y con su misericordia. Pero viene el enemigo a hacernos creer que como esposo nos ha faltado, nos ha fallado, no ha tenido cuidado, nos ha desamparado. Pero entonces la esposa y el tercer Adán tendrán que haber hecho su papel para poder gozar de las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está con nosotros. El Señor está con nosotros. No se ha ido. Lo prometió y lo sigue haciendo fielmente. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mundo todavía funciona. Sale el sol y sale la luna. Viene la lluvia y se retira. Es tiempo de cosecha y es tiempo de siembra. Todo se está cumpliendo cabalmente como dice la palabra. Y si el mundo no ha sido destruido, Dios tampoco se ha retirado. Él está con nosotros. Y si el Señor está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? No te dejes engañar, hermano. No te dejes que creas esa mentira del maligno, haciéndote creer desamparado, haciéndote creer débil, inválido, solo, sin recursos, sin ayuda. Tienes a un gran Dios que sigue siendo tu ayudador. No estamos desamparados ni estamos solos. El tercer Adán tiene que entender que su naturaleza tendrá que ser espiritual para poder vencer, para poder ir de poder en poder, porque carnalmente, separados de Dios, nada vamos a poder hacer. Por fuerza tendrá que estar en nuestra vida la práctica espiritual. Y no es yoga, no es meditación trascendental, no es no sé cuántas prácticas han sacado ya que le llaman espirituales, Reiki y tantas cuestiones que imitan al cristianismo, sino que es oración, ayuno, lectura bíblica y asistencia a la iglesia. Si tú tienes esa buena práctica en tu vida,
No hay diablo que te pueda derrotar. No hay diablo que te pueda hacer sentir solo. No hay diablo que te pueda hacer sentir que estás desamparado y que tu padre, tu esposo, te ha desamparado y te ha dejado solo. No hay diablo que pueda contra ti cuando tienes cerca al Dios que te consuela, te provee, te ayuda y te saca adelante. Porque aunque 7 veces caiga el justo, de todas ellas le levantará el Señor. Ponte de pie, por favor.